Bien, hicimos la vez pasada este. Y ahora vamos a hacer este y si nos da tiempo, los que siguen. Dice, realizar un programa que obtenga el promedio general de un grupo de programación modular. Además, indicar cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron. Sabiendo que la calificación mínima aprobatoria es 6, el programa termina cuando se ingresa un número nulo o 0, o también cuando se agrega un número negativo. Este número 0 o negativo no se debe de contabilizar, es decir, no debe ir ni a los que aprobaron ni los que no aprobaron. Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo. ¿Quién nos quiere ayudar? Uno nada más, por favor. Por favor, Cruz, David, García Cruz, David. Sí, profe. Te voy a dar chance, ahí está. ¿Ya puedes compartir? Recuerden que lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir explicando también cómo debe funcionar. Aquí el problema es de que no nos dice cuántas veces se va a repetir, pero sí nos dice cuándo va a terminar. Ok, entonces, en este caso, no vamos a mandar información. Si no va a recibir información, ¿por qué? Porque vamos a estar dentro de un ciclo y hasta que se ingrese un número 0 o un negativo, es cuando va a terminar de procesar esos datos. Y cuando termine de procesar, ahora sí, esa información de cuántos aprobaron y cuántos reprobaron, nos las va a mandar a nuestro main y ahí es donde se va a desplegar. Ok, entonces, ¿ya puedes compartir, por favor? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Sí, y recuerden, es Java with An, Java Application, y este es ejemplo do while main, porque ahí vamos a crear la función o método main. Y le damos en finalizar. Vamos a hacer un poquito, pero antes de eso, vamos a hacer un poquito más grande la letra. Vamos a irnos ahí a Tools, Opciones, y ahí, exactamente, por favor, porque si no se alcanza a ver mucho. Está muy pequeñita. Listo, entonces vamos a crear la segunda clase. Y para eso nos vamos a ir al paquete. En el paquete le damos botón derecho, New Java Class. Y ahí vamos a ponerle como lo hemos estado manejando, lógica, ejemplo do while. Bien, entonces, como les comentaba, no nos dice cuántos se van a procesar, solamente nos dice que va a estar pidiendo calificaciones mientras nos escribamos 0 o un valor negativo. Por lo tanto, vamos a declarar ahí una función o un método que va a ser public. Nos va a regresar una cadena string. Recuerden que hasta ahorita hemos estado trabajando con cadenas que regresan, con funciones que regresan cadenas. Y se va a llamar calcular aprobado. Y abrimos y cerramos paréntesis. Ahorita ahí no vamos a recibir ningún valor. Únicamente vamos a llamar al método. Sí, cuando no recibe ningún valor, solamente se abren y cierran paréntesis. Los paréntesis sí deben de ir de forma, como sintaxis de forma forzosa. Damos enter y abrimos y cerramos llaves. Vamos a declarar una variable de tipo string que va a ser nuestro resultado. Entonces le ponemos res igual a doble comilla y punto y coma. Vamos a declarar una variable que va a ser calif de tipo float. No, vamos a ponerle de tipo double. Recuerden que el double es el que por default trabaja Java con los decimales. Y punto y coma. Bien, de tipo entero vamos a tener dos contadores. Porque recuerden que vamos a contar cuántos fueron aprobados y cuántos fueron no aprobados. Entonces, int, vamos a ponerle ahí approve igual a 0. Vamos a inicializar los contadores, coma, y no approve, de no aprobado, igual a 0. Listo, tenemos ya nuestros contadores para ir viendo cuántos van a ser menores a 6 y cuántos van a ser igual o mayor a 6. Damos enter y vamos a entrar a un ciclo do while. Ponemos do, exactamente, ahí cerramos llaves. Y en el while vamos a poner, no vamos a poner lo que habíamos puesto o lo que ponemos cuando queremos otro proceso. ¿Por qué? Porque el problema dice que cuando la calificación sea 0 o un valor negativo, va a terminar. Entonces les pregunto a todos, ¿qué condición debería de ir ahí para que cuando nuestra calificación sea 0 o un número negativo, se termine ese ciclo do while?
¿qué condición vamos a poner ahí? ¿Qué condición pondríamos ahí en el while? Sí, analicen. Va a estar, o va a terminar, como lo quieran bien, va a terminar cuando la calificación sea 0 o un valor negativo, o mientras la calificación no sea 0 o un valor negativo, que siga pidiendo calificaciones. Entonces, ¿qué condición iría ahí en el while? Sería que Cali sería igual o menor a cero. Exactamente. ¿Pero qué dijiste? ¿Qué variable? Cali Exactamente. Entonces, mientras calif sea menor o igual que 0, pero más bien mientras no sea menor o igual que 0. Entonces, ¿cómo ponemos la negación? ¿Cuál es el operador de negación? Signo de exclamación. Exactamente. Entonces, eso se lo vamos a poner adelantito, perdón, atrasito de calif. Ahí. No, no, ajá, pero es menor o igual que 0. Está bien así, pero es menor o igual que 0. Exactamente. Entonces, dice mientras calificación no sea menor o igual que 0, va a estar repitiendo el ciclo. Cuando esa condición ya no se cumple, es decir, cuando ingresemos un 0 o un valor negativo, entonces esa condición ya no cumple porque no es menor, este, porque sí es menor o igual que 0. Ok, entonces ahí va el punto y coma. Y ahora sí, ¿qué vamos a pedir en el do? Vamos a ir al do, por favor. Y ahí primero vamos a pedir las calificaciones. Entonces damos ahí un sort, tabulador. Vamos a poner ingresa calificación, espacio. Y vamos a poner otra variable solamente para que vaya apareciendo. Ingresa calificación 1, ingresa calificación 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, declaramos una variable, por favor, de tipo entero, y le vamos a poner cont, de contador, igual a 0 también, y punto y coma. Y después de la doble comilla, vamos a ponerle cont más más. Después de la doble comilla más, no, después de la doble comilla más, exactamente. Un más antes del cont más más. Ahí, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? La primera vez se va a incrementar en 1 el contador, trae 0 y va a decir ingresa calificación 1. La siguiente vez que regrese va a decir ingresa, como trae 1 ya, le suma 1, va a decir ingresa calificación 2. La tercera vez, como trae 2, va a decir ingresa calificación 3. Y así va a ser hasta que ingresemos las calificaciones. Ok, aquí tenemos que declarar también nuestra clase scanner porque vamos a capturar del teclado. Entonces, igual en el área de declaraciones, ya sea antes de string o en cualquier lugar donde estén las declaraciones, vamos a llamar a la clase scanner. Ahí scanner con S mayúscula, recuerden. Tecla o SC, igual a new, scanner, y entre paréntesis, system con S mayúscula, punto in. Recuerden que ese system es porque vamos a usar la entrada estándar del sistema, que es el teclado. Y hay que llamar a importar la clase scanner. Ajá, le damos a importar, exactamente. No, es in, no int. In, nada más in, exacto, y punto y coma. Listo. Ahora sí, después de la línea 22, vamos a poner calif es igual a tecla.next doble. Y punto y coma. Vienen las condiciones para ver si fue una calificación aprobatoria o no aprobatoria. Entonces vamos a poner un if. Vamos a poner if calif es menor que 6 and, no, doble ampersand, espacio y doble ampersand. El operador o and, perdón, es doble ampersand. Si puedes dejar un espacio antes de los ampersand. Ajá. Y después del ampersand, and calif mayor que 0. Sí, ahí tenemos que el ejercicio dice que el 0 y el valor negativo, que es el que nos va a sacar del ciclo, no se debe de contabilizar. Entonces, por eso ponemos un operador lógico, porque aparte tiene que ser menor que 6, pero tampoco tiene que ser un número 0 o negativo. Por eso ese AND va a ser un número entre 1 y 5 en este caso, o entre 5 y 1, como lo quieran ver. Solamente vamos a poder contabilizar entre 5 y 1, o sea, menor que 6 o mayor que 0.
y mayor que 0 más bien, no O. Damos Enter. Y entonces, si sacó menos de 6, vamos a incrementar nuestra variable y contador, no approp. Vamos a ponerle más, punto y coma, y le damos Enter. Y a la misma altura exactamente del if, vamos a poner un else y damos Enter. Y ahí vamos a poner otra condición para los que aprobaron. Entonces va a ser parecido a la de arriba. If calif mayor o igual que 6. Y vamos al final. Damos Enter. Ahí ya no es necesario poner un AND. ¿Por qué? A lo mejor igual y sí. Vamos a poner un AND para que no pongan más de 10. Si ponemos más de 10, pues no nos va a contabilizar. Entonces ponemos un AND. AND calif menor o igual que 10. Es decir, que esté entre 6 y 10 se va a contabilizar. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí ya contabilizamos, pero recuerda que tenemos que ir concatenando. Y eso lo vamos a hacer después del while. Ahí ponemos, bueno, ahí vamos a incrementar nuestro contador de aprobados. Ahí sería approve más. Exactamente. Y ya dentro del while, a ver, el while ahí nos está marcando, dice calificación no tiene un valor. Entonces acá le vamos a poner cualquier valor arriba, donde le declaramos, le ponemos cualquier valor puede ser. Ahí sí no importa que sea positivo o negativo, porque únicamente vamos a poner un valor inicial. Sí, eso nos pide abajo el while. ¿Y qué dice? A ver, puedes poner, creo, puntero del mouse, dice. Ok, 0.0. No, abajo donde está el while que te marca como error, le ponemos 0.0. A ver, ponle otra vez el puntero del mouse, ¿qué dice? Dice que aquí. Ok, vamos a poner entre paréntesis calif menor o igual que 0. No, ahí en el while, solamente y dejamos el signo de negación afuera. O sea, después del signo de negación, abre paréntesis y lo cierras ajá al final. Ahí está. Sí, ahí estaba marcando más bien ese error. Listo, bien. Entonces, ahora viene la parte de regresar los valores. Y ahí lo que vamos a hacer es poner res igual a res. Ok, total de alumnos. Después de la doble comilla, un símbolo de más. Abrimos paréntesis. Y ahí tenemos dos posibilidades. Poner nuestro contador, cont, o sumar aprobados. No, vamos a sumar aprobados y reprobados y no aprobados. Approve más no approve. Porque el contador, si damos un número negativo, se va a incrementar de todos modos. Más no approve. Después del paréntesis damos un más, espacio, doble comilla, un salto de línea y punto y coma al final. Enter, res más igual. Recuerden que eso equivale a lo de arriba, res igual a res. El res más igual equivale a res igual a res. No, ahí ya no le ponemos res. No, ese res más igual es lo mismo que poner res igual a res. Y ahí vamos a poner doble comilla. No aprobados. Dos puntos, un espacio. Después de la doble comilla, un símbolo de más. Y ahí vamos a poner la variable no apro. Pero ya no es necesario paréntesis. En el otro, porque como hicimos una operación, sí era necesario. Más, espacio, doble comilla y un salto en línea y punto y coma. Y vamos a hacer lo mismo, pero bien, después, en la línea que te está marcando error, después de res va un más. Del segundo res después va un más, ahí. Y la última línea, nos falta los que aprobaron, entonces después de la línea 31, al final damos un enter, y vas a escribir, si quieres, cópiate el de arriba, pero en lugar de aprobados, de no aprobados va a ser aprobados. Ahí serían aprobados, y ya la variable sería approve.
Bien, y vamos a vete al final, le das enter y tenemos que regresar lo que nos está pidiendo, que es una cadena. Entonces vamos a poner return res y punto y coma. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestra lógica, que es la que va a estar procesando las calificaciones, mientras no demos un 0 o un valor negativo. Vamos ahora a la parte del main. Sí, como no recibe nada, entonces aquí no vamos a poner, bueno, sí vamos a poner un escáner porque vamos a hacer un do también ahí. Entonces vamos a ponerle escáner, igual tecla, new scanner, system.in, punto y coma. Vamos a declarar una variable de tipo entero que va a ser otro. Bueno, ahí tenemos que importar la librería de la clase scanner, in otro, punto y coma, enter. Vamos a poner, vamos a declarar el objeto de la clase. Entonces va a ser el nombre que tiene tu clase donde hicimos lo que acabamos de hacer, que es lógica, ejemplo, Dubai. Así como está escrito exactamente, obj igual a new y lo mismo. Recuerden que ese es el nombre de la otra clase, porque vamos a crear un objeto de la otra clase. Abrimos y cerramos paréntesis nada más y punto y coma. Damos enter y ahora sí va do. Enter. Y ahí vamos a llamar a nuestro módulo o función que acabamos de crear en la otra clase. Vamos a poner un south. Vamos a poner resultados, dos puntos. Vamos al final y vamos a poner otro south, enter y otro south. Borramos las dobles comillas y vamos a poner obj punto y es exactamente el que aparece ahí. Calcular aprobados. Damos enter. Un south. Un salto de línea. Otro proceso. Uno sí, dos no. Y damos enter ahí. Y vamos a poner otro igual a tecla punto next in punto y coma. Y en esta llavecita que está en la línea 27 vamos a poner while otro igual a 1. Y ya, es todo lo que vamos a hacer. Ahora sí, le damos en ejecutar. Y bueno, ahí nos pide las calificaciones. Dice la calificación 0. Fíjese, aquí nos pide la calificación 0. Pero ahorita lo vamos a corregir. Ingresa ahí 5 calificaciones, 3 aprobatorias y 2 no aprobatorias. Y cuando ingresamos un 0 o un número negativo, vean lo que va a pasar. Ahí un 0 o un número negativo. Y ahí ya nos regresó. Total de alumnos fueron 5, no aprobados 2 y aprobados 3. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Si le decimos que otro proceso, nos vuelve a pedir las calificaciones de los alumnos y así vamos a estar mientras nosotros digamos que sí. Le damos ahí 2, no, ya no, salimos y terminamos nuestro programa. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Le puede regresar al de lógica, por favor? A ver, ahí está. Bueno, aquí les comentaba, ¿por qué aparece calificación 0? Porque recuerden que el más puede ir antes o después de la variable. Si lo ponemos antes, el contador, que vale 0, se va a incrementar hasta la segunda vez. Pónselo, por favor, en la línea 22. Pónselo antes. Y vuelve a ejecutar. Y ahorita ya vean que va a aparecer en lugar de 0, va a aparecer 1. Ya apareció ahí 1. Si entonces hay una diferencia entre ponerlo antes y ponerlo después. Si lo poníamos después, o si lo ponemos después, se incrementa hasta la segunda vuelta.
Si lo ponemos antes, se incrementa desde que entra al ciclo do while. Si esta es la diferencia de ponerlo antes, el más, o después. Y bueno, ahí si quieres igual ingresa unas calificaciones y ya con un número negativo también debería terminar. Y ahí está. Total que se procesaron 3 alumnos, no aprobados 0 y aprobados 3. Todos aprobaron, sí, no hay ninguna calificación no aprobatoria. ¿Ok? Bien, entonces este es el segundo ejemplo que íbamos a hacer. Gracias, David. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ninguna, profe. Ninguna, maestro.